compañeros, buenas noches, Lick. Buenas noches. Ustedes están saliendo de la otra clase, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, Lick. Hoy es teoría del Estado, ¿verdad? Ah, sí, licenciado. Perdón, ahora como siempre, yo soy noctámbula, así que recibieron el documento en mi tercera jornada. Aún logramos leerlo por ahí, como a las 12 de la medianoche, ¿no? Hoy les mando la presentación. Yo creo que ahora va a ser más práctico, ya sé más o menos cómo proyectarles. ¿Sí lo logran ver? Sí, licenciado. Sí, licenciada, gracias. Unos minutos más. Bueno, pues primero que nada, buenas noches a todos y pues, gracias por conectar. ¿Qué están viendo ahorita en la clase de teoría del Estado? La organización, clans, hordas, tribus. Ok, yo creo que eso nos va a servir mucho. Les hago la consulta porque les he mencionado que vamos a tener una relación muy directa en el tema También, ¿sí? también la diferenciación entre Estado y nación. Perfecto. Qué interesante. ¿Qué es lo que advierten de diferencia entre Estado y nación? Que Estado es todo lo que es lo político, ¿verdad? Permítame que voy a buscarlo ahorita. Delen, y miren, yo no les enseño el escritorio porque Sí, no lo creerían, pero para trabajar una clase está llena de material, así que ustedes, perfecto, si tienen ahí todo. Que el Estado es de naturaleza jurídica y la nación es de naturaleza étnica, creo que dijeron. La nación es la naturaleza. Naturaleza étnica. Antropológica. Licenciada, podríamos decir que nación es derecho natural y Estado derecho positivo, porque incluye las leyes y sistemas jurídicos. Interesante. Yo quiero, para no irlos, no solo confundiendo, porque esa no es la finalidad, sino para poderlos ir complementando. Me voy a introducir un poquito en el tema de teoría del Estado, ¿verdad? Porque creo que con eso yo puedo darles algo que no me los confunda y que, insisto, ustedes puedan tener un estudio complementado. Yo esperaría que todos ustedes, cuando estamos en estas clases de la universidad, pues puedan tener su cuaderno y tener apuntes también de lo que vamos desarrollando, los que puedan imprimir el material
de verdad va a ser más práctico. Si ustedes suman, yo creo que no van a tener más de 150 páginas de lo que yo les envíe de material. Sería genial que puedan comprar el libro, pero lo que me gustaría particularmente para la clase de hoy, porque no los quiero perder, y de pronto uno se puede perder por la terminología, es que logremos hoy trabajar en base a varios enunciados de lo que yo les voy a ir explicando. ¿A qué me refiero con esto? Hoy vamos a hablar del constitucionalismo. La primera unidad se basó en el derecho constitucional. Hoy vamos a saltar al constitucionalismo y luego vamos a ir aterrizando. Hoy vamos a hablar algo de la historia de los orígenes del constitucionalismo y luego vamos a adentrarnos en la historia del constitucionalismo latinoamericano y particularmente del constitucionalismo guatemalteco. Pero para poder hablar del constitucionalismo como una rama de la ciencia política, vamos a abordar tres de sus vertientes. Vamos a hablar del constitucionalismo liberal o clásico, que obviamente vamos a tener que hablar de los antecedentes de la promulgación de las constituciones escritas y con esto pues hablar un poco de los pueblos antiguos. Vamos a abordar también el tema del constitucionalismo social y obviamente para esto tenemos que estudiar un poquito de historia. Y finalizamos con el neoconstitucionalismo. Pero en estas tres vertientes, nosotros vamos a desarrollar principios, vamos a desarrollar líneas ideológicas y vamos a desarrollar aporte. Entonces, sí necesito que tengamos esa diferenciación. Ustedes la van a advertir en el documento que les envié y también cuando tengan ya la presentación. No quiero que se me confundan, ¿verdad? Porque vamos a hablar, por ejemplo, de los principios del constitucionalismo liberal o clásico y vamos a hablar también de los principios del constitucionalismo social, de las líneas ideológicas de uno y de las líneas ideológicas del otro. En mi forma particular de estudiar y obviamente de ejercer cátedra, yo me sustento mucho en la parte histórica, porque creo que es el referente que más fácil se me hace recordar. Y yo creo que eso sería una metodología interesante con ustedes. Solo quiero reiterar si estamos bien con la pantalla. Sí, licenciada. Gracias. Bueno, miren, esto de pronto puede hasta sonar como a medio infantilismo pedagógico, pero no es tan así. Hay una presentación, digamos, sí, en realidad no es presentación, es un video corto que quiero que sea como nuestro preámbulo, porque la verdad es que no es algo tan complicado tampoco. Si me dan un segundo, se los quiero poner. Ok. Y vamos a empezar con ese para... Vamos a ver, ahora lo ven, ¿verdad? Sí, sí lo Vamos vemos. a silenciar este para que puedan escuchar el otro. Ni que es un enfermo, pero la Constitución tiene un respeto sobre el funcionamiento del país y en consecuencia. ¿No se escucha? Sí, licenciada, no se escucha. Perdón. ¿Están escuchando? No logramos escuchar. ¿No se escucha? Licenciada, no No se se logra escucha. escuchar. Más o No se menos. escucha, Ligda. Permítanme un momento. Vamos a ver por qué no se escucha.
Si no, lo que vamos a hacer es que se les va a fletar el papel. La diferencia que supone una buena constitución. Vamos a ver por qué no se escucha. Ahora sí. Se dice que una constitución puede cambiar las cosas, pero ¿cómo? Una constitución no sirve para hacer una carretera o una escuela, traer agua potable o curar a un enfermo. Pero la constitución tiene un profundo efecto sobre el funcionamiento del país y consecuencias sobre la calidad. Licenciada, perdone, buenas noches, se le escucha el eco. El Estado necesita un motor potente para hacer las cosas que necesitamos que haga. Pero no logró. Uno de los dos tiene que estar en silencio para que no escuchemos en doble. Permítame que abra el- Ligda, y si nos manda el link y cada uno lo ve desde su computadora o su celular. Una constitución Porque- no sirve para hacer una carretera o una escuela. ¿Y ahora? Traer agua potable. Sí, sí, se escucha bien. Ahora sí. ¿Sí se escucha bien? La constitución tiene un profundo Ahora efecto sí, Lic. sobre el funcionamiento del país y en consecuencia sobre la calidad de vida de sus ciudadanos. El Estado necesita un motor potente para hacer las cosas que necesitamos que haga, pero su poder debe estar bajo control. Una buena constitución mantiene el poder del Estado bajo control público, pone al pueblo al volante, garantizando que el gobierno represente y sea responsable ante todos los ciudadanos. Para comprender la diferencia que supone una buena constitución, echemos un vistazo al país imaginario de Ruritania como era hace 10 años. Ruritania tenía muchos problemas, una tasa de desempleo por las nubes, pocas oportunidades, jóvenes frustrados, ancianos desesperados. Todo era un caos. Había basura en las calles, frecuentes cortes de electricidad, las carreteras estaban llenas de baches, los colegios masificados y los enfermos no tenían los cuidados que necesitaban. No se trataba a las personas con respeto. Las minorías estaban aún peor si no hablaban la lengua o practicaban la religión de la mayoría. Los tribunales y la administración eran corruptos. Si no tenías enchufe o dinero para un soborno, estabas siempre al final de la cola. ¿Por qué pasaba esto? No se debía a que Ruritania fuera pobre, ya que tiene muchos recursos. Los gobernantes vinculados y próximos al poder tenían mucho dinero. Hacían fiestas mientras los pobres pasaban hambre. Gobernaban Ruritania en su propio provecho y no para el beneficio general. Y a la cabeza de la mesa se sentaba el presidente, quien llevaba tanto tiempo en el cargo que ya nadie recordaba desde cuándo. Había llevado al país exactamente a donde quería, a su bolsillo y bajo la suela de su zapato. Las elecciones eran una farsa. Cualquier persona que se atrevía a levantar la voz acababa en prisión. El sistema estaba completamente corrompido. Pero ¿cuándo empezaron a ir mal las cosas? Parte del fallo se debió al poder prácticamente ilimitado en manos del presidente y su camarilla. Su presencia ensombrecía el país. No había límite al número de veces que podía ser reelegido y existían pocas limitaciones a lo que podía hacer. Bajo su dominio, el Parlamento no tenía poder real y la independencia de los tribunales era limitada. No había nada que impidiera al presidente nombrar a su hermano jefe del ejército o a sus primos y sobrinos embajadores y jueces o firmar contratos públicos con sus amigos. La Constitución era demasiado débil para proteger. No contemplaba restricciones frente al abuso de poder del presidente. En lugar de dar poder al pueblo, la Constitución lo reprimía. El Estado se había convertido en su amo, en lugar de ser su siervo. Pero afortunadamente, la historia no acaba así. Hace 5 años el pueblo de Ruritania se levantó cuando se supo que el presidente tenía previsto colocar a su hijo en su puesto.
Se dieron cuenta de que sus esperanzas de dignidad, justicia, igualdad y derechos no se harían realidad con solo sustituir a un dictador por otro. Necesitaban cambiar las normas, así que redactaron una nueva constitución, sobre cuyos cimientos se construiría una Ruritania democrática. Pese a sus diferencias, muchos y diversos grupos de la sociedad llegaron a un acuerdo e identificaron 5 objetivos comunes para el cambio constitucional. Lo más importante era reducir el excesivo poder del presidente. Limitaron sus poderes ante el Parlamento y los tribunales, y su capacidad para realizar nombramientos. Pusieron límite al número de mandatos. En el futuro, un presidente solo podría servir durante 2 mandatos, y después tendría que ser sustituido. Otra necesidad urgente era dar poder al pueblo para participar en el proceso político. La Constitución permitió la formación libre de partidos políticos con opciones reales en las futuras elecciones. Creó también una comisión electoral independiente para garantizar que esas elecciones fueran libres y justas. En tercer lugar, se estableció la independencia de la judicatura y se fortaleció el Estado de Derecho para defender los derechos humanos. Así el pueblo podía expresar sus opiniones sin miedo y acabar con las injusticias del pasado. La cuarta necesidad era dar a todos los ciudadanos un asiento en la mesa. Las minorías étnicas y religiosas, las mujeres y quienes habían sido excluidos anteriormente pudieron reclamar nuevas normas constitucionales que protegieran sus derechos y garantizaran su representación parlamentaria. Por último, en vista de que las zonas rurales y las provincias habían sido ignoradas, la nueva Constitución descentralizó el poder, otorgando a las comunidades locales más participación en sus propios asuntos. Ruritania aún no es perfecta, pero sus habitantes ya no viven en silencio y con miedo. Y las mayores oportunidades de participación democrática permiten a las personas decidir sobre sus propios asuntos y los de sus comunidades. La libre competencia para los cargos políticos obliga al gobierno a atender a las exigencias del pueblo, ya sean en educación, salud o carreteras. Si los que están en el poder no cumplen, serán depuestos en las próximas elecciones. Gracias a la nueva Constitución, el pueblo tiene ahora las herramientas que necesita para forjarse un futuro mejor. Perfecto, solo me dicen que no hay. Sí. No se acuerdan. ¿Y ahora? Ahora sí, experiencia. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase del constitucionalismo. Yo les decía antes de ver el video, es como bastante pedagógico, simple, pero creo que tiene varias de las características de lo que vamos a desarrollar en la clase. Y pudieron darse cuenta ustedes, advertir que muchos de los términos que hemos estado conversando desde que empezamos a hablar del derecho constitucional, pues los pudieron haber escuchado repito, vamos a abordar hoy 2 temas particulares dentro del constitucionalismo, que es dentro de su evolución histórica, el constitucionalismo liberal o clásico y el constitucionalismo social. Entonces, en esa línea, aquí en la presentación ustedes van a tener también el link de lo que acaban de ver y uno un poquito más largo que habla sobre el proceso de la generación de una constitución. ¿Qué les puedo mencionar como preámbulo de la clase del constitucionalismo? Mire, particularmente, todos los cambios que ustedes pueden advertir en las legislaciones de todos los países y obviamente las que nacen a partir de la norma superior,
obedecen a expresiones sociales, culturales, políticas, que hacen definitivamente que hayan cambios en las estructuras de esos pueblos. Yo creo que a nadie le pasa inadvertido cómo ha sido todo ese devenir histórico, cómo en este estudio que ustedes están haciendo en teoría del Estado, nosotros vemos la organización primigenia, las hordas, las pequeñas comunidades en donde la organización era básicamente por la necesidad de la sobrevivencia, por la necesidad de la alimentación, de cuidarse, de cuidar a la prole. Como ahí vamos viendo nosotros que dentro de esas organizaciones siempre se tenía un líder, el líder que manejaba esa pequeña comunidad, pero basados en eso, en la necesidad de su propia protección. Nosotros vamos a advertir que, pues en realidad desde los albores de la sociedad, tal vez si no tenemos definido el derecho, y menos desde una óptica escrita, porque lo que tenemos son básicamente reglas divinas, reglas dictadas por los dioses, quien ejerce en todo caso la representación y los mandos en estas composiciones sociales, pues son obviamente las personas que según se cree en esa organización social, tienen ese cargo porque los dioses así se lo dieron. Este es el link del video que ustedes acaban de ver. A mí me pareció muy interesante porque nos habla básicamente de la estructura del Estado, del poder público, de la protección de la familia y de las garantías constitucionales. Dentro de las notas del preámbulo de esta cátedra, pues lo que les decía, básicamente cómo el derecho y el proceso de la construcción del derecho y de las normas constitucionales como cuerpos escritos obedecen básicamente a esas expresiones, a las expresiones sociales, políticas, culturales que tiene un país, a lo que ocurre dentro de esa historia. Vamos a ver más adelantito cuando conversemos sobre el constitucionalismo liberal, cómo es que todas estas convulsiones políticas que se dan en los países generan esas expresiones legales y por qué en ese momento específico obedecen a los intereses de lo que ocurría en ese momento histórico. Dentro de las cuestiones que, como les mencionaba, las organizaciones primigenias que tienen estos grupos de personas, nosotros podemos ver en el Medio Oriente los sumerios, los hititas, los babilonios, los egipcios. ¿Quién no ha visto una serie sobre los egipcios? Todos ellos basados en estos principios religiosos, en algunos casos politeístas, muy pocos casos monoteístas. Yo, por ejemplo, los egipcios, tal vez recuerde el caso de Akenatón, que creo que fue el único de los reyes egipcios que decidió autonombrarse él el hijo del sol. Dio un giro absolutamente para el otro lado en la escultura egipcia, planteando él que efectivamente el único dios era el sol. Pero lo que nosotros vamos a advertir acá es que la estructura social, la estructura legal, que es lo que a nosotros nos interesa en la cátedra, se basa básicamente en eso, en cómo la divinidad le da ese espacio a los que en ese momento ejercían por mandato divino. En los hebreos y la ley divina, pues nosotros vamos a ver un poquito de giro, pero un giro en donde de cualquier manera todo está escrito en base a iluminación divina, y esa iluminación divina es la que nos dice cómo se van a regir los destinos de esta organización social. Nosotros empezamos a ver atisbos, de hecho, antes de los griegos, y lo conversamos en la clase anterior, en el código de Hammurabi, que es precisamente del rey Hammurabi en Babilonia, en donde vemos la primera manifestación física de normas escritas. Obviamente, normas escritas para acomodar los intereses del monarca, pero al fin y al cabo un documento interesante para la historia porque tenemos ya algo que está plasmado en algo físico, no son solamente las costumbres que se tenían y estas creencias religiosas. Nosotros vamos a advertir con los griegos y los romanos los primeros atisbos de la necesidad de tener una regulación que pueda ya trasladar a toda la comunidad cómo es la estructura jurídica. Ojo que los griegos, ustedes lo que hayan podido leer o lo que hayan podido ver o escuchar en alguna película, algún documental o alguna serie, ustedes nos van a escuchar que ellos tengan reyes,
Ellos lo que tienen eran tenemos la época de los Césares, por ejemplo, porque son figuras que eran sometidas a un proceso de elección. Pero vemos, por ejemplo, en los griegos cómo está y nace ese principio en la división de un poder legislativo ordinario y de un poder legislativo superior. Hay cosas que son como que del común del día, que puede trabajarse a través de un poder legislativo que es ordinario, pero hay cuestiones que son mucho más importantes en cuanto a la dirección del Estado, que van a elevarse para la decisión de un poder legislativo superior. Vemos, por ejemplo, en los romanos que ellos incluyen el término de la Constitución a través del rem publicam constituere. Y es básicamente ese conglomerado de disposiciones que las tienen como superiores y las aglutinan en un documento. Vamos, no como una constitución propiamente, sino como una serie de principios. Le vamos dando paso en el transcurso de la historia a los pensamientos justnaturalistas que se ven influenciados básicamente en el cristianismo, en donde el influjo particular y el aporte particular específicamente para el surgimiento del constitucionalismo, lo que aporta el justnaturalismo, particularmente el cristiano, es el aporte a los derechos humanos, el empezar a preocuparse más sobre el individuo, el empezar a preocuparse más por todos estos derechos que le son inherentes a la persona. Y vemos, por ejemplo, que aquí hay una cuestión bien interesante, porque a pesar de que la Edad Media se ve como una edad un poco oscura dentro del pasaje histórico de la humanidad, una época bastante cruenta en el análisis político de lo que ocurrió en esa época, nosotros vemos en realidad atisbos muy interesantes. Yo les diría que es a partir de ahí es donde nosotros empezamos a advertir ya el nacimiento y el germen de todo este movimiento, tal vez no constitucionalista, pero sí el movimiento de querer tener en un documento normas básicas, normas que detallen cómo es que se debe de regir la sociedad. Se habla poco de ellas, yo aquí solo se las voy a mencionar, las vamos a tomar con un poquito más de detalle cuando entremos al constitucionalismo guatemalteco en particular. Y vemos, por ejemplo, las cartas de la franquicia y libertades, la que se dio en el año 1188 como el pacto entre las Cortes de León, y el privilegio general de Pedro II en el 1283. Si ustedes se dan cuenta, entre la primera y la segunda carta, vamos a ver por ahí la promulgación de la Carta Magna en Inglaterra, ¿verdad? Entonces ya tenemos como antes de la promulgación de la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra, ya teníamos un pacto entre las Cortes de León en España. No se les da tanta importancia porque al final eran documentos que se quedaban en derechos que existían, pero que no se positivizaban. Lo mismo ocurrió con la Constitución de Barnoya y la Constitución de Cádiz, que veremos más adelante, que fueron documentos que si bien se promulgaron, ni entraron en vigencia en España, ni entraron en vigencia en América, pero que pues sientan esas bases, ¿verdad? Nos dan el principio y nos dan una guía. Ahora, si entramos ya en materia de los antecedentes directos del constitucionalismo, obviamente nos tenemos que dirigir a lo que son las cartas inglesas, porque vemos en Inglaterra en realidad esa voluntad, digamos, esa presión para poder empezar a poner orden. Si nosotros vemos qué es lo que ocurre en todo este paso histórico y particularmente en Europa, nosotros vemos cómo hay básicamente dos poderes. La parte más fuerte en la sociedad estaba en manos de dos poderes. El poder del monarca y el poder de la iglesia. Yo no me atrevería a decirles cuál estaba arriba del otro, porque en realidad la existencia de uno dependía de la existencia del otro. ¿Qué se decía del monarca? Que estaba ahí porque Dios así lo había querido. Ellos eran de sangre real, de sangre divina. Entonces, la existencia de uno dependía mucho de la validación del otro. Ustedes van a ver en las lecturas que hagan sobre este periodo específico de la humanidad, de la época medieval,
cómo es en esa lógica entre la iglesia y la monarquía que se da el reparto particular de la riqueza, de las decisiones y de todo el poder alrededor del mundo. Es toda esa lucha que se da entre la monarquía junto con el clero, que nosotros empezamos a ver, pues obviamente ellos tenían que vivir de algo. Y vemos el crecimiento o la emergencia de un tercer grupo, o de lo que también se le llama en la doctrina un tercer estado. ¿Cuál es ese tercer estado? Les pongo el término estado porque así lo trata la doctrina. Yo acá estoy manejando independientemente el término grupo o estado. Pero tenemos un tercer grupo que emerge, y que emerge particularmente en la Edad Media, que es la de los burgueses, o empresarios, o caballeros feudales, o varones feudales, que empiezan obviamente a trabajar también pues sus áreas, sus feudos, y empiezan a darse cuenta que como que a la corona se le está pasando un poquito la mano. Nosotros vamos a ver dentro de las cartas inglesas como antecedentes del constitucionalismo, y vamos a empezar a partir de la de 1215, que es la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra. En la clase pasada yo les di un pequeño esbozo, ahí corrigiendo, creo que fue a Eric, decirle no me le digas a la Constitución guatemalteca Carta Magna. Si no lo han podido leer, en el documento está el detalle, pero en efecto, en el año 1154, algunos, digamos, 60 años antes de la suscripción de la carta, luego de que muere el rey Esteban, se extingue en el trono inglés la monarquía normanda, y entonces asciende el rey Enrique II. Ahora sí me acuerdo, el rey Corazón de León. Tipo muy valiente y que efectivamente emprende una cruzada acompañado de algunos otros nobles europeos. Se va al continente, recuerden que cuando hablamos de Inglaterra nos referimos a una isla, y su retorno se vuelve muy complicado porque lo apresa el duque Leopoldo de Austria, no lo deja volver a Inglaterra, y entonces asciende al trono el rey Juan, al cual le decían el rey Juan Sin Tierra. Un rey muy despótico, que obviamente no respeta a esa clase emergente o a ese tercer estado emergente, que es a los varones, a los burgueses, a los varones feudales, y ellos todos le exigen que pues pongamos orden en la cosa, y es por eso que se suscribe la Carta Magna. Obviamente es un antecedente, es un referente, porque pues ahí se sientan las bases de muchas de las instituciones que nosotros vamos a ver reflejadas con posterioridad en todos los documentos que se generan, en todas las cartas que se generan dentro del derecho inglés, pero que también son el baluarte que le da este empuje a los demás movimientos revolucionarios de muchos siglos después. Estamos hablando de 1700, 1800, con el tema de la Constitución de los Estados Unidos, del movimiento revolucionario francés, y no digamos de lo que pasa ya en los finales de 1800 para el constitucionalismo social. Es muy importante que tengamos presente los aportes particulares que hace la Carta Magna, porque nosotros vemos ahí el establecimiento de procesos judiciales, los principios de que nadie puede ser detenido, ni puede ser desposeído, ni puede ser desterrado, la exhibición de auxilios o impuestos por servicios de armas. Además, se crea un grupo de varones que son los que hacen evaluaciones, es una comisión de elegidos para velar por el cumplimiento de lo que se está suscribiendo en la Carta Magna. Yo les recomiendo mucho, si tienen espacio para poder leer y para que ustedes tengan una idea de cómo era el sistema legal, por decirlo así, o cómo regían los principios en la época medieval, para los que puedan leer a César de Beccaria, un marqués de Bonesana. Él escribió un libro muy interesante que para mí nadie que quiera estudiar derecho penal puede pasar inadvertido ese texto, que se llama Del delito y de las penas. Y de hecho el libro inicia con la historia de alguien que pues, tenía algún problema mental y cree que va a poder acercarse a lastimar al rey. Si ustedes leen ese libro,
es muy interesante. Cesare de Beccaria, de hecho, él era un noble que comete pues algún hecho no muy consentido por el papá, y el papá decide meterlo preso. Él está preso muy poco tiempo, pero fue suficiente el tiempo que él estuvo ahí para darse cuenta de la deshumanización en el trato de las personas detenidas. Por eso el libro se llama Del delito y de las penas. Cesare de Beccaria marca el inicio de la humanización en el trato del derecho penal. O sea, de verdad, los que tengan un espacio para poder leer un poquito de historia, ese libro les va a gustar mucho. Luego, en el año 1297, tenemos la firma del Statute Concerning Talage, o Estatuto de Talaggio non concedendo. Este es interesante porque lo que se discute acá, básicamente por este tercer estado o este tercer grupo emergente, es, momento, usted no nos puede poner a nosotros tributos solo porque sí. O sea, a la hora de que usted como monarca quiera poner algún tipo de tributo, primero tiene que discutirlo con nosotros. O sea, somos nosotros los que lo tenemos que pagar y consideramos que previo a que suba al Parlamento o que esto pueda ser sujeto a alguna discusión a nivel judicial, va a haber una discusión con nosotros. El estatuto de Talaggio, non concedendo, da de hecho la pauta porque, ojo, todos estos documentos son concatenados. Ninguno es, aquí empieza y aquí se cierra. No, todos ellos son una serie de sucesos que son por los que los quiero ir llevando. ¿Qué ocurre con el Petition of Rights del 1628? Aquí tenemos al rey Carlos I, que lo que buscan en este momento es acercarse a él y decirle, por favor, señor, usted tiene que restaurarnos a nosotros, o sea, darnos el espacio que merecemos en el Parlamento, deje de estar siendo despótico con el Parlamento, deje de tomar decisiones a nivel parlamentario y a nivel también impositivo para con nosotros, porque eso excede lo que usted podría hacer. Nosotros somos los que estamos ahora produciendo y necesitamos que haya este respeto. Carlos I tenía un problema particular con el Parlamento. ¿Y qué ocurre? En el año 1648. En el año 1648 hay una corriente algo fuerte en el Parlamento inglés, que son los puritanos, que se dan cuenta que Carlos I la lleva contra ellos y empieza un movimiento interno. Y se da precisamente la Revolución Puritana. ¿Qué es lo que hace Carlos I? Él clausura el Parlamento y con otra serie de factores que se fueron acumulando, hace estallar la Revolución Puritana. ¿Qué es lo que ocurre con la Revolución Puritana? Pues ellos suben al trono a Oliver Cromwell. Él es el encargado, a partir de esta Revolución Puritana, de los destinos de Inglaterra. Yo quiero regresar aquí un poquito. En el 1649, y lo asociamos directamente en 1653, el Agreement of the People con el Instrument of Government, porque aquí ocurre algo particular. ¿Qué es lo que ocurre con el Instrument of Government? Hay varios sucesos ahí que se dieron para que Carlos I ascendiera. Como les comento, él inicialmente empieza a tener fricciones serias con el Parlamento. Y empieza a tener fricciones porque en el Parlamento veíamos representados a los puritanos. Los puritanos empiezan en esta discusión sobre si se podía o no se podía el tema de los impuestos, pero además ocurre una cuestión particular con Carlos I. Él dice, yo necesito más plata, me tengo que comprometer, ya sea haciendo empréstitos, que son préstamos al exterior, o haciendo que ustedes tributen más para mí, o en todo caso, haciendo que lo que yo gasto, lo gasten ustedes. ¿Y cómo hace eso? Exige que los ciudadanos ingleses reciban en su casa a soldados y que les den servicios a los soldados. Se empieza un movimiento un poco fuerte y ese es el que genera, de hecho, la promulgación del Petition of Rights. Lo que se plasma en el Petition of Rights por parte del rey Carlos I es, ok, no me voy a meter con ustedes. Sigamos así y continuamos con el Parlamento. Sigue teniendo una relación muy tensa con los puritanos, por eso se da la Revolución Puritana.
Pero llega un momento ya de inflexión por el lado de Carlos I, y el rey intenta capturar a 5 de los miembros del Parlamento. Se empieza esta guerra civil que hace que lleguen los puritanos extremistas al mando, y pues Oliver Cromwell pasa a ser el que dirija los destinos. Este es todo el entramaje que nosotros vemos desde 1628 a 1653 entre el Petition of Rights y el Instrument of Government. ¿Qué es lo interesante del Instrument of Government? Que a través de este documento es que nosotros ya vemos el establecimiento de un estado, de una república oligárquica en Inglaterra. Después de este instrumento vemos la suscripción en 1679 del habeas corpus, que por cierto es un término y una institución que sobrevive hasta nuestros días. Nosotros podemos ver la figura del habeas corpus. Es exactamente lo mismo a través del tiempo, no es más que el reconocimiento de la libertad individual que ya se había plasmado en la Carta Magna del Rey Juan sin Tierra, pero que lo que busca es asegurar la libertad de todos los súbditos de la corona en el Estado inglés. ¿Qué es lo que se busca con ello? Pues prevenir que a las personas las priven de su libertad y las lleven a prisión sin que haya un conocimiento público de lo que está ocurriendo. En este caso, se le puede pedir al juez de que él vea qué es lo que está ocurriendo, por qué una persona ha sido privada de su libertad y las condiciones que se dieron para esta detención. Luego tenemos el 1689, el Bill of Rights, que es un documento que el Parlamento obligó a que el príncipe Guillermo de Orange firmara para que pudiera ascender al trono después de que falleciera el rey, que si no estoy mal es uno de la era de los jacobinos. Así que son documentos que, como les mencionaba, uno obedece a lo que ocurrió con el otro. Todos son parte de un proceso cultural, todos son parte de un proceso social, particularmente de un proceso político, pero no quiero perderlos en otro tema particular a lo cual obedece todo ese devenir histórico, que son los intereses económicos. Antes nadie discutía que el monarca fuera por herencia divina, porque Dios lo puso ahí. Pero los gobiernos, bueno, la palabra gobierno no cabe aquí, pero los monarcas en el ejercicio de ese poder sobre sus súbditos, la verdad se portaban de manera despótica, excedían en el ejercicio de ese poder y obviamente toda la clase del pueblo se encontraba desprotegida, no tenían normas que les garantizaran a ellos cuáles eran las condiciones en ese ejercicio que tenían. No podíamos hablar ni siquiera del ejercicio de una ciudadanía o límites al poder, porque todo el poder se concentraba en el monarca. En el 1701 se firma el Act of Settlement, que es ese, en el que se arraiga en definitiva la instauración de una monarquía constitucional en Inglaterra. ¿Qué es lo que nosotros podemos abstraer ya a guisa de resumen del movimiento inglés? Pues básicamente 3 cosas. Y es el sistema parlamentario de gobierno, que fue la lucha que batallaron los puritanos, la soberanía del parlamento, está bien, usted es rey, sí, ahí, pero también nosotros ejercemos parte del poder y lo ejercemos tratando de hacer en usted un control y un balance. ¿Por qué se buscaba ese balance? Por el tema impositivo, por el tema de los impuestos, lo que se le cobraba a la tercera clase emergente que eran los señores feudales. Y empezaríamos a hablar del gobierno del derecho, porque ya las cosas se regían a través de documentos que se firmaban en donde se asumían compromisos. ¿Qué es lo interesante que podemos advertir nosotros de las cartas y todos estos documentos que vienen de Inglaterra? Yo quisiera que alguien me comentara por qué consideran que
todos estos documentos que nacen en Inglaterra tienen este influjo tan fuerte en las provincias de los Estados Unidos. Lo que les diga su lógica, por favor. Porque los estadounidenses fueron colonizados por los ingleses. Entonces ellos trajeron sus leyes y costumbres al Nuevo Mundo. Porque lo que nosotros tenemos ahí es básicamente pueblos conquistados y colonizados por ingleses. Nosotros, de México para abajo, pues lo que teníamos era entre portugueses, españoles, pero ellos particularmente eran colonias inglesas. Así es. Entonces, ¿qué es lo que esto nos aporta? Pues obviamente lo que nosotros teníamos en los Estados Unidos era el influjo cultural e intelectual que nosotros podemos advertir entre los pueblos de Inglaterra y las colonias que ellos tenían en Norteamérica, pues obviamente generaron un cúmulo de presiones, y así como se celebraban reuniones de asamblea y de parlamento en Inglaterra, ellos, al ser vasallos de la corona inglesa, pues tenían que tener una réplica en su sistema político. En 1774, que es el germen que se da en Norteamérica, se reúnen los delegados de las 12 colonias. Son 12 colonias las que tenía Inglaterra en el territorio norteamericano, lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Yo no me atrevería a decirles ahora, sí, es los Estados Unidos. En ese momento lo que nosotros teníamos eran colonias, y hubo una serie de discusiones, y ya van a ver ustedes, con la Revolución Mexicana, entre los territorios de la frontera sur, que para qué les cuento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? Van a ver mucho también cuando ustedes lean en el constitucionalismo norteamericano, que les hablen, como en lo que están viendo ahora en la presentación, de los delegados de las colonias del primer Congreso Continental. ¿Por qué llamarle Congreso Continental? Porque obviamente los Estados Unidos están dentro de un continente, y cuando nos referimos a Inglaterra nos referimos a una isla, ¿verdad? Licenciada, buenas noches. Disculpe, ¿sí?, que lo interrumpa. Me voy a salir de su clase. Lo que pasa es que hoy tengo mi examen de la retrasada de historia, disculpe. No hay problema. Disculpe, licenciada, que la haya interrumpido. Yasmín Sosa, ¿verdad? Así es, licenciada. Yasmín, dale. Gracias. Ahora están en exámenes de retrasadas, ok. Bueno, Yasmín. Licenciada. Entonces regresemos al aporte que tenemos de las cartas inglesas al constitucionalismo norteamericano. Se reúnen los delegados de las 12 colonias que integraron un Congreso Continental. Ellos intentaron reunirse por primera vez, pero no pudieron, y fue hasta el 4 de julio de 1776 que se hace un segundo Congreso que declaran la independencia. Y es en el 1777, que han habido algunos fracasos, que se reúnen en Filadelfia. Imagínense las figuras ustedes: George Washington, Franklin, James Madison, y redactan la Constitución de los Estados Unidos. Muy interesante el proceso, y muy interesante también lo que ellos regulan en esta Constitución. Vean la época, 1787. Ellos establecen un gobierno federal, lo facultan para que pueda cobrar impuestos. Aquí ya no me va a venir a cobrar impuestos el monarca inglés. Esto va a ser algo que nosotros vamos a establecer directamente en este lado del continente, en este lado del mundo, no en la parte insular, sino en este lado. Y se establece, pues, no solo esa capacidad que tiene el Estado federal para poder cobrar los impuestos, sino también para poder dirigir los asuntos internacionales, la diplomacia que tienen que tener estas colonias con las demás partes del mundo. Fuerzas Armadas, norman actividad comercial hacia el exterior, y hay cuestiones particulares acá, porque aparte de todo, esta Constitución señala que habrán tribunales para asuntos de la Federación y tribunales para asuntos de cada uno de los estados, que es algo que se mantiene hasta el día de hoy. La Constitución de los Estados Unidos, si yo no estoy mal, para el día de hoy tendrá tal vez unas 30 enmiendas. 10 que se dieron en los años siguientes, los 5 o 10 años siguientes a su aprobación, y desde aquella fecha hasta ahora contamos no más de 30
enmiendas. Es un cuerpo jurídico con un nivel de estabilidad considerable por todos los sociales, políticos, económicos y culturales que ha atravesado el mundo. Imagínense lo interesante y solidez de la concepción política, sociológica que tenían estos personajes que reunidos decidieron hacer un cuerpo legal a nivel de solidez. Vemos también el influjo que tienen los documentos ingleses en la Revolución Francesa. Francia estaba cargada, no les puedo decir de una monarquía despótica porque eso es poco. La verdad es que era una monarquía totalmente alejada a la realidad que tenía su pueblo. Pero yo le sumaría a este tema del despotismo el crecimiento en Francia en particular de movimientos sociales. Les voy a recomendar otro libro muy interesante que se llama La Enciclopedia, que nos habla de los filósofos de ese periodo y que así fueron denominados los enciclopedistas, que recogen el pensamiento de todos los pensadores de esa época. Vamos a ver resúmenes muy interesantes ahí de cómo se gestó a nivel político todo este movimiento francés, las ideas de la libertad, la igualdad, la fraternidad. ¿Y por qué le recomiendo libros como este? Igual, no es de texto. Porque creo que nos quitan un poquito el mito de ver a estos movimientos sociales y a los documentos que derivaron de estos movimientos sociales como ese nivel de lo más grande y lo mejor. No necesariamente fue así. Los movimientos fueron muy interesantes, pero no necesariamente lo que ocurrió después de ellos fueron plasmados en las ejecuciones que se dan a nivel de la organización política. Nosotros vamos a ver que luego del movimiento revolucionario francés se sucede la Constitución de Vanoya, la portuguesa, la noruega, la belga, y todos muy inspirados en estos principios que se ven plasmados en la Constitución francesa o en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dan paso a este ejercicio de balances, ¿verdad? A trabajar dónde está el límite de las competencias del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial. Como quitar del trono la monarquía e instaurar un gobierno o un Estado de derecho en donde prive los principios del derecho. Yo les recomiendo, y esto sí, se queda más allá de una recomendación, les pediría que busquen y que puedan leer la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Lo digo por aquello de las luchas feministas que se dan. A veces esto no es nada nuevo. Es muy interesante esta declaración. Esta señora Olympe de Gauche fue una mujer que en la época de la Revolución Francesa tenía cierto nivel económico. Ella fue una de las patrocinadoras de estos pensadores de la enciclopedia, que hace una declaración muy interesante, el papel de las mujeres en particular durante la Revolución Francesa. Es algo que vale la pena que ustedes puedan profundizar. Así que se los dejo para que puedan buscarlo. Ese va a ser un referente que necesito que sean ustedes los que lo investiguen. Ahora, vamos a entrar después de tener este devenir histórico de las cartas inglesas, del antecedente de estas en la Revolución Francesa y de lo que ha significado para otras latitudes sobre su propio constitucionalismo, a entrar en materia de la definición del constitucionalismo. Obviamente este nace agarrado de la mano, el movimiento constitucionalista, con la creación de las constituciones. Es algo que es indisoluble. Si nosotros vemos la promulgación de las constituciones, es porque estamos viendo en ese país, en ese momento histórico, también un movimiento constitucionalista que obviamente pues se extiende a todo el mundo civilizado a partir de estos movimientos de Europa del siglo XVII y que obviamente por el influjo que tienen ellos en América, recordemos que nosotros fuimos conquistados por pueblos europeos,
pues obviamente esto repercute en estas colonias que tienen de este lado del mundo. ¿Cuál es una de sus características sobresalientes del movimiento constitucionalista? Pues es esa tendencia o esa ruta o esa meta de la sumisión de todos a las normas jurídicas. Aquí ya no es si usted es soberano porque así me lo dice el sacerdote o porque usted considera que es de sangre azul. Aquí todos nos vamos a someter a los principios y al imperio de la ley. Ustedes van a ver en el documento que les envié varias definiciones. Hay del sabor y del color que ustedes quieran, porque los tratadistas los definen de maneras distintas, pero de todas las definiciones podemos hacer algunas abstracciones. ¿Y qué es lo que podemos extraer de las definiciones en cuanto al constitucionalismo? Pues principalmente es un movimiento político. ¿Por qué? Porque obviamente sus antecedentes se van a remontar a la existencia de organizaciones políticas. Cuando en sus ámbitos se vislumbró la lucha del hombre por la libertad, que hemos venido hablando desde que iniciamos la cátedra. Nosotros vamos a estar siempre en este sentido dicotómico entre el hombre en la búsqueda del ejercicio pleno de sus libertades, pero por el otro lado también en el hombre en querer ejercer poder, que es lo que nosotros buscamos a través de la instauración de una constitución, de las reglas del juego preestablecidas y definidas, saber dónde están los límites de mi libertad y hasta dónde quien me gobierna puede ejercer el poder. Entonces vemos que el constitucionalismo es la corporización doctrinaria de la lucha permanente que tiene el hombre en la búsqueda de esta libertad. Este movimiento tiene una finalidad esencialmente personalista. ¿Por qué? Porque aquí vemos que todo esto lo que busca es concebir al hombre como el artífice de la vida política y la búsqueda de la libertad y la dignidad, siendo estas dos como los fines supremos de la actividad del constitucionalismo. ¿Cuáles son los objetivos o cómo el constitucionalismo alcanza sus objetivos? Pues a través de un instrumento llamado Constitución. Yo quiero las reglas del juego claras. El monarca no puede venir, por ejemplo, como lo hacía Carlos I, y decirme, mañana usted va a recibir gente, va a recibir soldados. O ¿sabe qué? Pasado mañana su cosecha ya no paga 40%, va a pagar el 60% porque yo necesito más dinero. No, momento, aquí las reglas del juego tienen que estar claras. Usted va a percibir mis impuestos, pero no va a ser, si usted los va a percibir, no va a ser usted el que me va a decir cuánto tengo que pagar y cómo lo tengo que pagar. Tendría que haber un parlamento o tendría que haber otro ente que pueda analizar las necesidades que usted dice que tiene para servirnos a nosotros y que nosotros sepamos por qué es que este impuesto me lo van a hacer pagar. ¿Qué es lo que busca todo este movimiento? Es decir, no, la única forma que nosotros podemos hacer para que esto no siga es limitar el ejercicio de este poder. Obviamente hubo una resistencia y eso es lo que formó parte de todas estas revoluciones y estos movimientos revolucionarios son los que hacen que surja el constitucionalismo. Cuando nosotros empezamos a ver ese empuje social, ese empuje de las fuerzas políticas y, ¿por qué no?, ese empuje de las fuerzas económicas, es que nosotros vemos las líneas de estas tendencias constitucionalistas. ¿Qué podemos abstraer en síntesis entonces de las definiciones del constitucionalismo? Que es una tendencia sociopolítica, que su objetivo principal es dotar a los estados de una constitución escrita, hacer valer la supremacía de esa constitución, porque de nada sirve, ¿verdad?, que sea un documento si no es un documento supremo y si no se cumple lo contenido en ese documento supremo. Reconocer los derechos inherentes a la persona y estructurar al Estado y someterlo junto a todas las autoridades a ese régimen de derecho. Yo les decía un rato, por ejemplo, cuando se promulga la Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz, que tienen referentes históricos muy interesantes para el constitucionalismo guatemalteco, que igual se promulgaron pero nunca entraron en vigencia.
Entonces, no es solo ese empuje social, ese empuje político y económico que daba esa gesta y que inicia esas revoluciones, sino que además es, generemos el instrumento, creemos la Constitución y hagamos que esa Constitución se cumpla. Vamos a seguir con un planteamiento a guisa de consulta. ¿Quién me puede decir cuál es la razón de ser del constitucionalismo y su relación con la Constitución como una norma fundamental de la sociedad organizada? Recuerden que aquí estamos para que ustedes me digan lo que van tomando de las charlas que tenemos en la clase. Licenciada, ¿podría ser el constitucionalismo su razón de ser? Es no darle un poder ilimitado al gobierno y sus funcionarios, y pues por ende tendría una relación con la Constitución, ya que esta pues norma de una igual manera a los funcionarios como a una persona pública. Perfecto. ¿Sí? Y insisto, me encanta tu intervención, porque lo que yo necesito primero es que ustedes empiecen a quitarse el miedo a hablar. Aquí no es complicado, estamos en línea, ya los quiero ver en clase. Pero también que con esta discusión ustedes vayan enriqueciéndose, puedan ir desarrollando un poco lo que están escuchando, lo que puedan ir leyendo, y de verdad con eso vamos a hacer esto mucho más dinámico. Es tal como tú lo dices, palabras más, palabras menos o palabras más técnicas. Es básicamente restringir al gobierno. ¿Y cómo restringo yo al gobierno? Pues mediante la emisión de una ley. Ojo, ¿por qué voy a restringir yo al gobierno? ¿Y por qué al restringirlo a través de la creación de una ley? Porque lo que yo busco es que quien ejerce ese poder no sea un tirano, y no sea un tirano sobre sus ciudadanos. Entonces, aquí se genera una relación de doble vía, ¿verdad? Porque, ok, yo acepto, es usted quien detenta el poder y voy a respetarlo. Después vamos a ir a ver la evolución también para el ejercicio de ese poder. Pero es que no lo puede hacer de una manera despótica ni tiránica. Esa es la razón de ser del constitucionalismo y la relación que tiene este con el crear un instrumento. ¿Por qué nace el constitucionalismo? Porque tenemos que limitar el ejercicio de poder. ¿Y por qué el constitucionalismo se relaciona con la creación de constituciones? Porque no lo puedo limitar, estos son despóticos. Entonces lo que necesitamos es un instrumento, y el instrumento va a ser el cuerpo jurídico. Y ese cuerpo jurídico va a ser una norma que, dicho sea paso, no puede ser cualquier norma. Tiene que ser una norma suprema, porque debajo de ella va a estar todo el ordenamiento. Y ambos nos vamos a sujetar al cumplimiento de lo que señalemos en ese cuerpo jurídico. Con esto, ¿qué entendemos o qué deberíamos trazar? Una distinción entre constitución y constitucionalismo. Yo les decía en la clase pasada, por favor, pongan ahí sus notas mentales, que para mí las notas mentales son notas físicas. Diferencias: derecho constitucional, constitucionalismo y constitución. Tenemos que trazar esa línea entonces entre constitución y constitucionalismo. Bueno, es interesante, porque ¿qué es lo que nosotros entendemos ahí por constitución? Desde el plano fundamental de la estructura y los poderes del Estado y de los derechos y de los deberes de los ciudadanos, hay una constitución en todo Estado, ¿cierto? Ahora, que esa constitución responda particularmente a esta dualidad entre el respeto que debe tener el gobernante sobre los ciudadanos y cómo estos ciudadanos manejan la libertad dentro de ese conglomerado, pues es particular. Yo no voy a discutir sobre la naturaleza de las constituciones, pero no necesariamente hay una correlación entre una y otras. ¿Y qué es lo que entenderíamos ahí por constitucionalismo? Bueno, ahí sí podemos tener un punto más convergente, digamos así. Porque el constitucionalismo es un término que contiene connotaciones que son más definidas. Ahí estamos hablando
de la vinculación que se tiene con el concepto del gobierno de la ley. ¿Y qué es lo que esto abarca? La idea de que a un gobierno no se le debe permitir que haga todo lo que le plazca a sus funcionarios, sino que debe conducirse de acuerdo con los procedimientos equitativos y convenidos. Esto lo vamos a entender un poquito más ahora que entremos a la división del constitucionalismo. Porque ustedes van a ver, vamos a ver, ¿quién me puede decir a mí qué piensa de la Constitución alemana de la época de 1933 con Hitler? ¿Qué le parece la Constitución de Weimar, que era la que estaba en ese momento? Ligda, disculpe. Ligda, ¿me escucha? Ah, perdón. Fíjese, Ligda, que con respecto a esto de la Constitución alemana de Hitler, pues, bueno, la verdad es que no conozco mucho de ella, pero sin embargo pareciera que ahí, en esa Constitución, no iba acompañada de un constitucionalismo. Es decir, no había un instrumento, por llamarlo así, que limitara el poder que tenía este personaje, porque básicamente, pues, hacía lo que quería, ¿verdad, Ligda? Entonces, desde mi punto de vista, o así yo entendí la definición que usted nos dio de constitucionalismo, que no había un instrumento que regulara el actuar o limitara el actuar de esa Constitución. Gracias, Ligda. Gracias. Vamos a ver, sí, y me gusta el planteamiento tuyo, porque, y aquí vamos a hablar no de temas de cómo yo lo puedo ver personalmente, cómo lo puedes ver tú personalmente, sino cómo lo planteamos desde cátedra, ¿sí? En eso quiero que estemos claros. Porque yo no puedo decir si la Constitución de Weimar es o no es una buena Constitución. Yo puedo decir que desde mi óptica de valores, de la sociedad en la que yo me siento más cómoda, en efecto, esa no corresponde necesariamente a valores que debería de tener un cuerpo jurídico. Pero eso no hace que no sea válida. Alemania pasó por momentos bien particulares porque luego de la Primera Guerra Mundial, en el ínterin, de hecho, de la Primera Guerra Mundial, se dan una serie de acontecimientos en Europa. Se ve particularmente en el área de Rusia todo el movimiento bolchevique que genera la Revolución Rusa. Y Alemania, que está inmersa en la Primera Guerra Mundial, pues obviamente sufre golpes muy serios en su economía. Y luego, pues tenemos la firma del Tratado de Versalles que los hace a ellos responsables de todo lo que ocurrió a nivel económico en Europa. Entonces, la Constitución en ese momento obedece a ciertos acontecimientos jurídicos, sociales y políticos. Yo te quiero comentar, Hitler llegó al poder legítimamente. Él fue electo canciller. O sea, no llegó porque alguien lo fue a sentar. Fue muy compleja la negociación política, pero a él lo eligen canciller. De hecho, el sistema que tiene Alemania es muy particular. Pero una de las cosas del movimiento nazi, porque era un partido político que se enfrentaba con una serie de vicisitudes políticas, es que participaron por, si no estoy mal, 3 periodos eleccionarios para poder tener una representación fuerte en el Parlamento, y les costó mucho. Primero llegó una pequeña cantidad, luego llegaron más, hasta que lograron colocar una buena cantidad que hizo que la fuerza del Ejecutivo se sentara a negociar con ellos. Y como consecuencia de eso, nombraron a Hitler canciller. Y sus principales asesores, estaba Goering, y no sé si a Goebbels lo pusieron en ese momento, pero particularmente Goebbels, sí entra a formar parte del cuerpo ejecutivo de Alemania. Entonces, me gusta mucho tu intervención, porque en principio tú estás emitiendo un juicio de valor que es válido. O sea, yo te quiero pedir algo a ti, Carlos, y a todos en general. Cuando nosotros hablemos de derecho, no digamos yo siento, porque el derecho no se siente, el derecho se piensa. ¿Sí? Entonces, sí, mire, licenciada, yo pienso tal cosa. Cuando lo que vayamos a discutir sean temas de valor, axiológicos, bueno, yo siento que eso está mal, porque tú tienes derecho a sentirlo.
Pero si tú vas a ser abogado y vas a hacer un planteamiento jurídico, lo que tú tienes que hacer es un análisis racional crítico. ¿Ya? Hoy, si nosotros nos sentamos hoy, cómo está el mundo, y vemos la Constitución de aquella época, la vamos a hacer pedazos. Pero si tú estuvieras en la Alemania, en la Europa de la post-Primera Guerra Mundial, y viendo todo lo que estaba ocurriendo, Alemania fue sujeta de embargos crueles en la firma del Tratado de Versalles. Y tenían ese tema particular de que no solo tenían embargos, sino que además tenían que pagar la deuda por la Primera Guerra Mundial. Estoy de acuerdo contigo, insisto, no es el ideal, pero de eso se trata el curso, de que tú adviertas la diferencia entre el movimiento constitucionalista y la Constitución. La Constitución va a ser el producto de lo que ocurre a nivel social, político, económico. Y el movimiento constitucionalista es ese empuje que se da para que esas necesidades o todo lo que está ocurriendo en esos planos se materialice en un instrumento. Que a ti o a mí, o a cualquiera de los que estamos en la clase, nos guste cómo se dio y cuál fue el resultado, ese es otro tema. Pero sí entendemos esa diferencia. Sí, Linda, muchas gracias. Perfecto, Carlos, ¿no? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Mario. Si puedes poner tu cámara sería genial. Ok, solo una consulta. Con esto de la Constitución de Weimar, si no estoy mal, México hizo algo parecido 2 años antes, que sí, básicamente le dio como que el origen al constitucionalismo social, y también eso ayudó a establecer lo que fue un estado de bienestar y también reconoció el derecho de los trabajadores, ¿cierto? Mira, el constitucionalismo mexicano es una cuestión extraordinariamente particular, de verdad, a mí me apasiona mucho porque no se menciona mucho. O sea, si ustedes quieren hablar de los referentes constitucionales, lo primero que van a decir todos es la Carta Magna del Rey Juan Sintier. Fíjense, fue en el 2215. Y el tema mexicano lo tenemos aquí a la vuelta. El tema mexicano fue, vamos a ver, tuvo que haber sido entre 1910, sí, más o menos, 1910, 1917. 1917, porque lo de Weimar fue en 1919. Así es. Pero mira, el tema de México, yo no me quiero adelantar tanto, pero yo espero que lo podamos trabajar así esbozado ahorita. Es bien particular, el movimiento mexicano es bien particular porque ellos tenían a un dictador, ellos tenían a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz estuvo 35 años ejerciendo gobierno en México, el gobierno porfiriano, desde 1876. Que fue muy particular porque la verdad es que México tuvo un crecimiento económico bien fuerte con este señor. Y obviamente pues había resquemores y se hizo todo un movimiento revolucionario para bajarse a Porfirio Díaz. Yo no sé quién ha leído o ha visto algo sobre el movimiento revolucionario mexicano, pero ahí aparece Francisco Madero. Yo de Madero siempre recuerdo por una calle en México, porque es medio famosona, y los mexicanos casi todas las calles tienen los nombres de los patrias, México dio revolución y contrarrevolución, porque se pelearon entre ellos, ¿no? Y de hecho, toditos los del movimiento, tanto revolucionario como el contrarrevolucionario, murieron. Porfirio Díaz fue uno de los que todavía alcanzó y se exiló, pero de ahí todos murieron. México es particular, tú te adelantaste un cachito, porque en efecto, la Constitución mexicana, la Constitución rusa, marcan pautas y son, de hecho, el inicio del constitucionalismo social. Así que ahorita vamos a entrar con él. Nosotros vamos a tener en la evolución histórica del constitucionalismo básicamente dos etapas que podemos advertir muy bien y que podemos tener su división en términos de tiempo y de desarrollo en instrumentos jurídicos. Vamos a abordar una tercera, que para mí sí es un terreno un poquito más escabroso, porque es muy nueva. De hecho, es hasta principios de este siglo, finales del siglo pasado, en que se empieza a ver una producción doctrinaria
sobre lo que es el neoconstitucionalismo. Entonces me voy a enfocar más ahora en el constitucionalismo liberal o clásico y en el constitucionalismo social, para luego hablar en el constitucionalismo, neoconstitucionalismo. Pero lo que tú dices así es, la Constitución de México y de Rusia son las pautas para el inicio del constitucionalismo social, y vamos a ver por qué. ¿Qué vemos nosotros en el constitucionalismo liberal o clásico? Pues obviamente la necesidad de que todas estas normas de convivencia, todos estos límites al ejercicio del poder del monarca soberano, sean escritas, estén en un documento plasmado. ¿Qué es lo que buscan ahí? Pues darle la soberanía al pueblo, entre comillas, ¿verdad? No se la crean toda, por favor. Ningún académico y ningún abogado tiene que quedarse con la primera opinión. Tienen que ser críticos. Esto es lo que les dice en general la doctrina, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca la Revolución Francesa? Así desde que se pronunciaron, proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano, libertad, igualdad y fraternidad. Entonces el pueblo es soberano. No es necesariamente así. Esto era lo que se preconizaba y fue lo que inició la gesta del movimiento del constitucionalismo liberal o clásico. Y lo vemos en todas las cartas inglesas y lo vemos en el movimiento de las 12 colonias de Virginia y lo vemos en la promulgación de la Declaración de los Hombres y el Ciudadano. Pero no fue algo que necesariamente se plasmara así. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Pues un documento que lo que hace es limitar la acción del poder público. ¿Qué podemos nosotros señalar como parte de las características que tiene este constitucionalismo liberal o clásico? Ya les di yo por lo menos una pincelada a hablar en una hora de la historia del constitucionalismo inglés y de los gérmenes del movimiento revolucionario francés. De verdad, es muy poco tiempo, pero lo tenemos solo como un referente. Primero, es un Estado individualista, porque lo que busca es una organización que vaya, entre comillas, en función del individuo. ¿Por qué la línea divisoria? Porque estamos hablando del individuo, no del monarca, no de la iglesia, sino lo que nosotros estamos buscando es que se sirva al ciudadano. Es un Estado abstencionista. ¿Por qué? Miren lo que se buscaba en este tipo de constitucionalismo. Dejar hacer, dejar pasar. El mundo de cualquier forma sigue siendo el mismo. Eso es lo que dice en este aforisma francés. Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même. Ustedes tranquilos, ustedes Estado, lo que tienen que hacer es garantizarle al individuo sus derechos inherentes y dejarlo, pues, actuar. De todos modos, el mundo va a seguir caminando. Ojo, pero no a todos los individuos. Hay un reconocimiento, de hecho, en esta época del constitucionalismo liberal o clásico, en donde, por ejemplo, yo ya no voy a ser un vasallo, yo voy a trabajar para un señor feudal. Entonces tengo derecho, por ejemplo, a que me paguen el salario. Ya no voy a ser alguien que voy a estar ahí solo porque soy su vasallo. Pero como no me va a quedar mucho tiempo, porque pues yo tengo que hacer mis servicios para este señor feudal, pues entonces, ¿para qué voy a votar? Entonces resulta ser que no todos los ciudadanos tienen la misma categoría. Ojo, por eso les digo, no se queden con lo primero que uno lee de los movimientos, porque no necesariamente todo se plasmó bajo esos tres principios, de que todo es igualdad, todo es fraternidad. No fue así, necesariamente. Luego, ¿qué vemos? Es un Estado nacional, que lo que busca es eso, es la creación de los cuerpos de las naciones. Es un Estado débil. ¿Por qué débil? Porque lo que yo busco es ponerle límites. Fíjense qué interesante. Yo ya no voy a tener un monarca. Aunque hay estados que al día de hoy, miremos Inglaterra y miremos España, siguen teniendo monarquías, pero las monarquías ya no tienen injerencia, no forman parte de las decisiones políticas. ¿Qué es lo que se busca acá? Quitarle ese poder a la monarquía y que emerja ese tercer estado, esa tercera clase sobre la monarquía y el clero. La tercera fase es la de la burguesía, la de los señores feudales. ¿Y qué es lo que yo busco? Bueno, que me dejen hacer, que el Estado no se meta, que establezca parámetros
pero que dentro de esos parámetros, pues yo pueda realizar mi actividad sin mayor intervención. ¿Cuáles son las bases ideológicas? Que esto creo que es lo que les puede dar a ustedes sus connotaciones. ¿Cuáles son las bases ideológicas del constitucionalismo liberal? Primero, es una sociedad posesiva de mercado. No los voy a poner a leer a todos los tratadistas que desarrollaron cada una de esas bases ideológicas, porque entonces los tengo que sentar aquí a leer, por ejemplo, los libros de Maquiavelo, de Hobbes, de Locke, de Kant, porque todos tienen formas y matices distintos de ver esos movimientos políticos. Aquí los vamos a ver de una manera resumida. ¿Y cuáles son las bases ideológicas? Pues primero eso, ¿verdad? La sociedad posesiva de mercado. Lo que ellos dicen es, mire, pero si de todos modos aquí hay oferta y hay demanda, aunque usted se meta o no se meta, el chiste es que se meta lo menos posible, déjenos a nosotros generar esta actividad. Los derechos naturales preexistentes. ¿Cuál es el derecho que se ve como el mayor? El derecho a la propiedad. Primero el derecho a mi vida, ¿verdad? El derecho a mi autodeterminación. Pero uno de los que más se busca proteger a través del constitucionalismo liberal es el derecho a la propiedad privada. Hay un orden natural para la economía y por lo tanto, en ese orden natural, una intervención mínima del Estado. Se genera esta idea de nación y esta idea del poder constituyente. Pero ojo, fíjense qué interesante. El poder constituyente, ¿cuál es? Es el poder del pueblo. Pero insisto, no todo el pueblo. Porque no todo el pueblo tiene el interés de meterse en la cosa política, no todo el pueblo tiene la vocación de involucrarse en la cosa política, ni tiene la comprensión de la cosa política. En el constitucionalismo liberal o clásico, ojo, estamos hablando de una corriente sociológica que genera instrumentos jurídicos. Lo que se da es básicamente la distinción social de dos clases. Y lo van a ver más adelante. Estamos hablando de clases sociales, eso no se van a ir por otro lado, pero están los activos y los pasivos. Y los activos son los que pueden votar, los que pueden emitir sufragio, porque tienen cierto nivel económico, y los pasivos, que no tienen ese nivel económico, que lo que dan es su fuerza laboral, y por lo tanto no tienen el tiempo de ejercer este tipo de derechos. Si ustedes oyen eso así de crudo y de cruel, cualquiera va a decir, bueno, pero es que eso era caldo de cultivo, pues. A mí no me van a tener avasallado 100, 200 años diciéndome el mismo cuento, pues. De que aquí está, recibís tu salario, yo mando, domino, genero las cosas de esta o cual forma, sin que yo diga y me revele ante esto. Todos estos movimientos y toda esta desproporción que se dio también, porque si bien es cierto, se sentaron las pautas, se pusieron los pilares para generar cuerpos jurídicos como la Constitución, también es cierto que no se hizo necesariamente de la mejor manera. Y por eso es que se dieron todos estos movimientos posteriores. Aquí se habla de la representación política con base en la riqueza, porque yo represento a toda esta clase que no puede intervenir. Y se da la división de los ciudadanos en categorías. ¿Cuáles son los principios del constitucionalismo liberal? Ojo, lo que vimos hace unos minutos es las bases ideológicas. ¿Y cuáles son los principios? Primero, dotemos al Estado de una constitución. Segundo, en esta constitución tenemos que dividir la división de los poderes. El que va a ejercer el Ejecutivo no lo puede hacer si no tiene las reglas del juego claras. Vamos a consagrar y garantizar los derechos y vamos a otorgarle al pueblo la titularidad en el ejercicio de esa soberanía. Obvio, pero esa soberanía la va a ejercer la parte del pueblo que tiene la posibilidad de ejercerla, que son los ciudadanos activos que tienen derecho al sufragio y con eso también el derecho a ocupar cargos. Se da el fenómeno de la representación política por el mismo tema de la titularidad de la soberanía, donde yo la delego, y se establecen limitaciones y controles precisos al poder de los gobernados. Todo esto, obviamente, en función de esta lógica de este tercer estado, que lo que vemos es ese desplazamiento de la corona y del clero. Y consagra de modo particular, lo que les decía hace unos minutos, el derecho
a la propiedad privada. Eso es una de las pilares fundamentales del movimiento constitucionalismo o liberal, que es el respeto, la consagración y el establecimiento de los fundamentos de la propiedad privada. ¿Cuáles son los principios de este constitucionalismo? Pues son los que acabamos de hablar, ¿verdad? Dotar a los estados de la Constitución, la división de poderes, la consagración de los derechos individuales y las libertades públicas, darle al pueblo la soberanía y la representación política, estableciendo obviamente estos límites y controles al poder, consagrando el derecho a la propiedad privada. Son ya las 8:30. Ustedes nos vamos a quedar en estos principios y bases ideológicas del constitucionalismo liberal o clásico. Yo les pido, de verdad, el próximo viernes sí voy a preguntar más. Esta es clase, no es monólogo. Creo que ya se dieron cuenta que me gusta mucho la historia y que sé que es algo que a ustedes les va a servir mucho, aparte del requerimiento de cátedra. Pero les pido, por favor, en el documento que les envié ayer en la noche o hoy en la madrugada, está lo que vamos a desarrollar en la próxima clase, que sería a partir del aporte del constitucionalismo liberal al constitucionalismo moderno, que fue el aporte que se dio a los Estados Unidos y a Francia en particular. Luego vamos a ver el constitucionalismo social, así que necesito más interacción de ustedes. Si hay alguna consulta, porque veo que me están levantando las manos, pero acá no me deja activarlas, así que díganme. Ligda, solo disculpe la molestia y la pregunta. ¿Usted subirá esta presentación que nos está proporcionando? Sí. ¿Al Classroom? Lo que pasa es que se la subo después de que les mando el documento. La presentación es un resumen del documento. Ok. Porque quiero que lean el documento. Claro, ok. Muchas gracias, Ligda. Sí, pero yo se las voy a subir. ¿Alguna consulta que tengan? ¿No? No, licenciada. No, sola, no, licenciado. No, licenciado. Gracias. ¿Perdón? Solo un comentario. La ¿Sí? constitución de Weimar estaba un poquito más adelantada que la de Inglaterra porque le daba el voto a los hombres y las mujeres de 20 años para arriba. Eso estaba leyendo en pequeños datos ahorita también. Pues me gustó eso. Ay, mira, vas a encontrar referentes bien interesantes, porque obviamente la constitución de ese momento en Alemania tiene un tinte, no es un tinte, de hecho es un punto de partida junto con la constitución de México del constitucionalismo social. Entonces tú vas a ver ahí la creación de muchas instituciones que hoy por hoy se reconocen como en efecto la inclusión de la mujer, pero además el reconocimiento de los derechos del cuarto estado, que ya vamos a ver que son los trabajadores, el reconocimiento de la seguridad social, entre otras cosas más que nacen a partir de la Constitución de Alemania. Léete la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, porque, les digo, la Revolución Francesa fue un hito muy interesante porque rompió con la monarquía instaurada en Francia, que no era necesariamente francesa, la reina no era francesa, pero el rey sí. No es necesariamente la faceta histórica idealizada que todos tenemos de primera entrada. Siempre hay entretelones ahí, que son los que tenemos también que leer, ¿no? Vamos a darle una lecturita de ese libro. Vamos a ver si podemos. Gracias a todos y pues leamos el documento. Yo les voy a subir la presentación más tarde. Un gusto, licenciada. Feliz noche. Igualmente, que descansen. Muchas gracias. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. Feliz noche.